La verdadera felicidad no necesita aplausos, ni me gusta, ni testigos. Se revela en los instantes en que el silencio abraza el alma, cuando descubres que no hay necesidad de mostrarle nada a nadie para sentirte completo. Es en ese lugar íntimo, donde solo tú y Dios saben lo que sucede dentro de ti, que nace la paz verdadera. La felicidad que se publica puede arrancar miradas, pero la felicidad que se guarda es la que transforma. Porque lo que es sagrado no necesita ser expuesto, se protege en el secreto. Muchas veces confundimos reconocimiento con realización y empezamos a exhibir momentos esperando validación. Pero lo que realmente nos llena no es aquello que el mundo ve, sino aquello que el corazón lleva en lo íntimo. Cuando vivimos para probarles algo a los demás, perdemos la esencia de aquello que estamos sintiendo. Es como abrir una ventana y dejar que el viento se lleve el perfume de lo más precioso. La verdadera felicidad no se comparte en pantallas, porque su valor no está en la apariencia, sino en la profundidad. Existen recuerdos, logros y experiencias que se vuelven más ricos justamente porque permanecen secretos. Son como joyas guardadas en una caja fuerte e invisible, inaccesible a la mirada ajena. Cuando preservas esos momentos, no se contaminan con la envidia, la comparación o el juicio. Permanecen puros, intactos, lo suficientemente fuertes para sostenerte en los días difíciles. Y es en ese misterio donde reside la magia de la vida, aquello que no puede ser traducido en palabras, solo sentido en silencio. Por eso, guardar ciertos capítulos de tu historia no es egoísmo, es sabiduría. Es un acto de madurez no permitir que lo profundo sea trivializado en la prisa del consumo ajeno. Hay cosas que deben ser vividas, no divulgadas. Hay sentimientos que deben ser protegidos, no comentados. Cuando aprendes a guardar silencio sobre tus mayores alegrías, descubres que la verdadera felicidad no pide audiencia. Florece dentro, sin necesidad de aprobación, porque ya encontró un lugar seguro, tu corazón. Vivimos en una sociedad obsesionada con los números, donde el valor de una sonrisa a menudo se mide por los me gusta y no por la intensidad con la que realmente calienta el alma. Mientras muchos persiguen aplausos virtuales, hay una parte silenciosa dentro de cada ser humano que solo desea paz. La verdadera felicidad es como una llama interior, no necesita ser exhibida para brillar, porque su luz no depende de testigos. Y cuanto más intentamos mostrarla, más corremos el riesgo de apagarla. Es curioso cómo nos acostumbramos a confundir visibilidad con importancia. Pero piénsalo bien, una hoguera encendida en lo alto de un escenario puede atraer miradas, pero también despierta envidia, críticas y comparaciones. En cambio, la pequeña llama protegida en lo íntimo permanece encendida incluso ante los vientos más fuertes. El alma no pide focos, pide refugio. No todos están preparados para entender tu alegría, y es por eso que la felicidad más profunda no se grita, se guarda. Mira a tu alrededor, ¿cuántos viven para mostrar, pero no para sentir? Personas que viajan solo por el registro, que sonríen solo por la foto, que celebran no por la conquista, sino por la aprobación ajena. Es un ciclo agotador, donde el placer dura segundos y el vacío vuelve al mismo ritmo que las notificaciones. La verdadera felicidad, por el contrario, no es inmediatista, crece en silencio, se fortalece en la intimidad y no necesita ningún escenario. Y tal vez este sea el punto más desafiante, aprender a contentarse con la alegría que nadie ve. Guardar ciertos sentimientos es como guardar semillas en el suelo, invisibles a los ojos, pero cargadas de poder. Quien entiende este secreto descubre que no necesita probarle nada a nadie, porque ya encontró algo más grande. Y es exactamente en esta reflexión donde empieza a nacer una nueva forma de ver la vida. Cuando expones demasiado, entregas la llave de tu corazón en manos de extraños. Es como abrir la caja fuerte más valiosa de tu vida y dejar que cualquiera toque tus tesoros. La felicidad, cuando se pone bajo la mirada de todos, se vuelve vulnerable. De repente, lo que era puro comienza a ser corroído por opiniones,
comparaciones y juicios. Y lo que debería celebrarse en el silencio se convierte en motivo de duda dentro de ti. ¿Cuántas veces has compartido algo especial e, inmediatamente después, has sentido el peso de la mirada de la envidia? ¿Cuántas veces tu alegría fue disminuida por comentarios que no merecían un espacio? La verdad es que no todos los ojos son dignos de presenciar tus momentos más preciosos. La felicidad, cuando se transforma en espectáculo, pierde parte de su esencia. Porque aquello que es íntimo solo se fortalece en la protección del secreto. Es como mostrar al mundo un jardín en plena floración. Algunos lo admirarán, pero otros intentarán arrancar las flores o pisarlas. Esa es la realidad de la exposición. El corazón humano es sensible, y cuando abre demasiado sus puertas, corre el riesgo de permitir que sentimientos externos contaminen lo que nació puro. Por eso, guardar es un acto de cuidado. Silenciar es un acto de fuerza. Y proteger es, sobre todo, un acto de amor propio. La gran pregunta es, ¿has medido el precio de aquello que muestras? No todo aplauso vale la pérdida de tu paz. No toda mirada merece ser testigo de lo que hace sonreír a tu alma. Cuando entiendes esto, empiezas a separar lo que es de consumo público de lo que es tesoro sagrado. Y tal vez sea ahí, en ese límite sutil, donde reside la diferencia entre vivir de verdad y solo exhibirse. La verdadera felicidad no necesita escenario. No se publica, se vive. ¿Recuerdas esta tesis? Ahora vayamos más allá. El silencio es un santuario que protege lo más puro que hay en nosotros. Es en el silencio donde el alma se fortalece, lejos de las miradas curiosas y de las voces que no comprenden. Porque hay cosas que solo florecen cuando no son arrancadas por la prisa de mostrar. No siempre dividir es compartir, muchas veces es diluir. No publiques. No exhibas. Solo vive. Repítete esto a ti mismo como quien graba una verdad en el corazón. El silencio no es ausencia, es presencia en la forma más plena. Es en el donde entiendes que la felicidad no necesita ser ruidosa para ser real. Al contrario, cuanto más silenciosa, más sólida. Un árbol no necesita gritar para crecer, solo echa raíces y se mantiene firme, incluso cuando nadie está mirando. El silencio es como una caja fuerte que guarda los tesoros más delicados del alma. Cuando eliges callar sobre ciertas alegrías, las estás blindando de juicios, envidias y comparaciones. Piensa en una llama encendida dentro de una linterna, si se expone demasiado al viento, se apaga, pero cuando está protegida, ilumina por mucho más tiempo. Lo mismo sucede con los sentimientos, aquello sobre lo que guarda silencio permanece vivo, mientras que lo que se expone demasiado se desgasta. La felicidad guardada en silencio crece, porque no depende de aplausos para existir. No necesita me gusta, no necesita testigos, no necesita audiencia. Se sostiene por sí misma, y precisamente por eso es invencible. Y tal vez ese sea el secreto mejor guardado de la vida, aprender a callar ante aquello que el mundo no comprendería. Porque es en ese silencio, casi misterioso, donde empieza a nacer una fuerza capaz de transformarlo todo. Ser feliz en silencio es un acto de libertad. Es romper con la necesidad de probar algo a los demás y elegir vivir aquello que solo tiene sentido para ti. Quien necesita mostrar demasiado, casi siempre tiene poco que vivir. En cambio, quien entiende el valor de lo íntimo descubre que el silencio no es vacío, sino un espacio fértil donde la alegría crece protegida. La verdadera felicidad no se alimenta de aplausos, sino de la serenidad de un alma en paz. La felicidad auténtica es como un jardín secreto que florece incluso cuando nadie lo mira. Las flores no dejan de crecer solo porque no hay audiencia, y la belleza no desaparece solo porque no fue fotografiada. Es en ese jardín silencioso donde la vida encuentra su esencia, lejos de las prisas, lejos de la comparación, lejos de la necesidad de aprobación. Y cuanto más cuidas ese espacio íntimo, más se convierte en fuente de fuerza en los días difíciles. No confundas reconocimiento con realización.
El reconocimiento depende del otro, pero la realización nace dentro de ti. ¿Cuántas personas coleccionan me gusta, pero al acostar la cabeza en la almohada sienten un vacío insoportable? La felicidad no se mide por me gusta, sino por paz. Por eso, es tan liberador descubrir que no es necesario exhibir para vivir, que no es necesario probar para sentir. Basta con existir de forma plena. Ese es el punto donde muchos se pierden, corren detrás del escaparate, pero se olvidan de la esencia. Cuando aprendes a celebrar logros en el silencio, encuentras una riqueza que nadie puede robar. La felicidad íntima no necesita subtítulo, porque su lenguaje se siente en el corazón. Y quizás sea precisamente esta autenticidad, simple y silenciosa, la que abre camino para la comprensión de un propósito aún más profundo. Quien vive de la aprobación externa se convierte en esclavo de la mirada de los demás. Y la esclavitud más silenciosa es aquella que aprisiona el alma sin que la persona se dé cuenta. Es como cargar cadenas invisibles, cada elogio se transforma en grillete, cada me gusta en atadura. Y la pregunta que no quiere callar es simple: ¿eres feliz o solo estás intentando demostrar que lo eres? ¿Cuántas veces tu sonrisa fue solo performance y no verdad? La felicidad demasiado publicada pierde fuerza, como perfume que se evapora cuando dejamos el frasco abierto. Lo que debería ser intenso se vuelve superficial, lo que debería durar se disipa. Es el precio de la exposición, cuanto más muestras, más rápido se desgasta. La felicidad verdadera, por el contrario, es como un aroma guardado, solo quien se acerca lo siente, pero nunca se pierde en el viento. Por eso, proteger es preservar. Y aquí está el loop que necesitamos repetir: la felicidad verdadera es discreta, silenciosa, íntima. No necesita ruido para existir, no necesita aplausos para sostenerse. Florece en lo invisible, donde no hay juicios ni comparaciones. Cuando vives así, te liberas de la necesidad de probar y encuentras el placer de simplemente ser. La validación externa puede agradar por un instante, pero nunca llenará por completo. ¿No será hora de dejar de vivir para los demás? Porque en el fondo, la gran trampa es esa: gastar energía intentando convencer al mundo de que todo está bien, cuando la paz que buscas no depende de pantallas, sino de raíces. Y quizás sea precisamente en ese punto, entre el peso de la aprobación y la ligereza de la autenticidad, donde surge el camino para comprender dónde se esconde realmente la felicidad. Por eso, termino recordándote: la felicidad que necesita ser mostrada ya no es plena. La alegría que se guarda en el corazón permanece intacta, protegida de la comparación y del juicio. No publiques, no exhibas, solo vive. Porque lo que es real no necesita ser probado, solo sentido en silencio. Cada instante guardado dentro de ti es una prueba de que la verdadera felicidad no depende de miradas externas, sino de la paz que florece cuando nadie está viendo. La verdadera felicidad no se publica, se vive. Que esta frase no se quede solo en la memoria, sino que se convierta en práctica en tu día a día. Porque la felicidad es elección, no espectáculo. Es profundidad, no apariencia. Es semilla que crece en silencio y no árbol exhibido a la espera de aplausos. Deja que esta verdad camine contigo, no como un recuerdo distante, sino como una dirección constante. Permítete vivir más, sentir más, agradecer más, sin la necesidad de probarle nada a nadie. Así, descubres que la plenitud nace justamente en el secreto, en el lugar donde solo tú y Dios saben lo que sucede. Y cuando la vida intente empujarte hacia el escaparate del mundo, recuerda: no todo lo que es valioso necesita ser mostrado. La mayor riqueza es aquella que florece en lo invisible. Porque al final, la verdadera felicidad no se publica, se vive.